Los vientos helados azotaban con fuerza las colinas de Narbona, en la antigua Galia. En esa noche de invierno del año 256 después de Cristo, las calles empedradas se mantenían en un silencio solemne, mientras el firmamento oscuro presenciaba el nacimiento de un niño destinado a dejar una profunda huella en la historia de la fe. En una vivienda humilde, apenas iluminada por la tenue luz de una lámpara de aceite, una madre sostenía con ternura a su hijo recién nacido. Lo llamarían Sebastián, un nombre de raíces griegas que evocaba respeto y santidad. Proveniente de una familia noble con raíces milanesas, Sebastián fue criado bajo los principios de integridad y misericordia, valores que se reflejarían en su conducta a lo largo de su existencia. Desde temprana edad, mostró un carácter justo y una sensibilidad notable hacia el sufrimiento ajeno. Pasó su niñez en Milán, una ciudad vibrante que ocupaba un lugar estratégico en el Imperio Romano. Su padre, oficial del ejército, deseaba que el joven siguiera la tradición militar. Su madre, profundamente creyente, le transmitió el amor por Dios y la compasión por los más vulnerables. Gracias a esta formación, Sebastián comprendió desde joven que la verdadera nobleza no residía en los triunfos bélicos, sino en el servicio desinteresado al prójimo. Con los años, su educación fue aún más exigente. Se formó en latín, retórica y filosofía, conocimientos fundamentales para alguien de su posición. Al mismo tiempo, se entrenaba en el arte militar, destacando por su habilidad con el arco y la espada. Sin embargo, su alma no se inclinaba por la guerra. En secreto, asistía a las reuniones de los primeros cristianos, donde encontraba consuelo en las palabras de Jesús. Observaba con dolor cómo muchos de ellos eran perseguidos por su fe, y eso encendía en él un profundo deseo de protegerlos. Ya en su juventud, Sebastián decidió ingresar al ejército romano. No lo movía la ambición ni el deseo de reconocimiento, sino la convicción de que su posición le permitiría servir y proteger a los cristianos. Fue asignado a Roma, el centro del poder imperial, donde pronto se ganó la admiración de sus superiores por su disciplina y entrega. Su ascenso fue rápido, y finalmente fue nombrado capitán de la prestigiosa Guardia Pretoriana, encargada de custodiar al emperador. Desde este puesto estratégico, Sebastián emprendió su verdadera misión: brindar consuelo espiritual a los cristianos prisioneros, infundiéndoles fortaleza para resistir las pruebas sin renunciar a su fe. Vivía una doble vida peligrosa, pero su determinación era inquebrantable. No podía quedarse de brazos cruzados mientras hombres y mujeres inocentes eran condenados por creer. De forma discreta, ayudó a muchos a evadir la prisión, convirtiéndose en una fuente de esperanza en medio del sufrimiento. Cada acto de coraje y misericordia reforzaba su creencia y lo transformaba en un referente silencioso entre los cristianos perseguidos. Comenzaron a llamarlo el Guerrero de Cristo, una figura que representaba fuerza, compasión y fe. Pero un camino tan valiente no podía mantenerse oculto para siempre. Eventualmente, sus acciones llegaron a oídos del emperador Diocleciano, quien no podía aceptar la deslealtad de un hombre que formaba parte de su círculo cercano. Pronto, Sebastián se enfrentaría a la prueba definitiva, aquella que revelaría la verdadera fuerza de su fe y el destino que lo convertiría en leyenda. Lo que ocurrió después marcaría una de las historias más poderosas de valentía y entrega espiritual en los primeros siglos del cristianismo. Un hombre de armas, envuelto en la gloria del imperio, se convertiría en uno de los testigos más recordados de la fe, el guerrero que sirvió a Dios desde el corazón del poder romano. La ciudad de Roma despertaba lentamente bajo los primeros rayos del sol. Sus avenidas empedradas reflejaban la luz del amanecer mientras los soldados cruzaban las calles con disciplina. Entre ellos, destacaba un capitán de porte digno y expresión serena. Era Sebastián, quien había alcanzado un alto rango dentro de la Guardia Pretoriana, los defensores personales del emperador Diocleciano. Su armadura brillaba impecable, pero en su interior ardía una pasión más profunda que cualquier lealtad terrenal: su devoción a Cristo. Gracias a su puesto,
Sebastián tenía acceso a las cárceles donde eran encerrados aquellos que se negaban a rendir culto a los ídolos del imperio. Durante las noches, caminaba entre los muros sombríos y húmedos, llevando palabras de consuelo a los que esperaban su condena. En una de sus visitas, encontró a dos ancianos, Marco y Cecilia, que habían sido apresados por mantenerse fieles a su fe. ¿Acaso eres un mensajero del cielo?, preguntó la mujer, con voz débil, al ver al joven soldado arrodillado ante ellos. Soy simplemente un hermano que no los dejará solos, respondía él, tomando sus manos encadenadas con ternura. Les ofrecía alimento y alivio, pero lo que más les dejaba era esperanza. Su presencia en medio del dolor encendía una chispa entre los prisioneros. Su compromiso silencioso comenzaba a influir también en algunos de sus compañeros de armas. Uno de ellos era Claudio, con quien compartía lazos de amistad desde la juventud. Una tarde, mientras entrenaban en la plaza de armas, Claudio se le acercó con expresión preocupada. «Te he observado. Sé que estás ayudando a los cautivos. ¿No te das cuenta del peligro que corres?» Sebastián lo miró sin titubear. «No me inquieta morir, Claudio. Me inquietaría más negar lo que creo. La verdadera batalla no se libra con espadas, sino en el alma». Tras unos segundos de silencio, su amigo bajó la mirada, reflexionando. «Enséñame, entonces. Quiero entender esa fe que defiendes con tanto fervor». Así fue como, de forma discreta, Sebastián comenzó a compartir las enseñanzas de Cristo con otros soldados. Se reunían lejos de la vista de los superiores, en los rincones olvidados del cuartel, donde oraban y escuchaban los relatos de la vida del Salvador. Pero su ejemplo y sus acciones no tardaron en despertar sospechas. Un día, fue convocado al despacho del comandante Cornelio, un hombre severo y temido por todos. Sebastián acudió sin mostrar miedo. «Me han informado que estás predicando entre los soldados», dijo el oficial con frialdad. «¿Es eso cierto?». El capitán respondió con sinceridad. «Si brindar aliento y hablar del amor de Dios es un delito, entonces soy responsable». El comandante golpeó la mesa con fuerza, frustrado. «Podrías tener una carrera brillante. ¿Por qué arriesgarlo todo por una causa que te conducirá a la muerte?». Sebastián se mantuvo firme. «Prefiero renunciar a los privilegios terrenales antes que traicionar mi conciencia. Lo que está en juego es mucho más que un puesto o una vida cómoda». Cornelio se quedó en silencio, sin poder rebatir aquellas palabras. Sin embargo, sabía que su caso pronto llegaría a oídos del emperador. No pasó mucho tiempo antes de que Diocleciano fuera informado. Enfurecido por lo que consideraba una traición dentro de su círculo más cercano, ordenó que Sebastián fuera capturado y llevado ante él. Cuando se encontraron cara a cara, el emperador apenas podía contener su ira. «Tú, a quien consideraba un ejemplo de fidelidad, has osado desafiar a Roma y a sus dioses. ¿Tienes algo que decir?». Con una serenidad que desconcertaba a todos, Sebastián contestó: «He servido con honor, pero mi alma pertenece a Cristo, el único al que reconozco como verdadero Señor». Diocleciano se levantó de su asiento con el rostro endurecido. «Entonces compartirás el destino de los que tanto proteges. Serás ejecutado sin demora». Los soldados lo tomaron de inmediato y lo condujeron fuera del palacio. Mientras avanzaba, Sebastián sentía una calma profunda. Sabía que el sufrimiento que se avecinaba era solo una parte del camino que había elegido, y que su testimonio no se perdería en el olvido. Aquel día marcó el inicio de su martirio, y aunque su cuerpo fue entregado al castigo, su espíritu quedó grabado en la historia como un símbolo eterno de convicción, valor y fidelidad a una causa que trascendía la vida misma. El sol empezaba a ponerse sobre Roma, tiñendo de tonos rojizos los muros de mármol que adornaban templos y palacios. En una de las cárceles más sombrías y húmedas de la ciudad, el capitán Sebastián aguardaba su destino con una calma que desconcertaba a sus guardianes. Había sido traicionado por aquellos que consideraba cercanos, acusado como enemigo del imperio y condenado a morir, pero su espíritu seguía firme e imperturbable. En los pasillos de piedra, donde resonaban los pasos de los vigilantes, dos soldados susurraban entre ellos. «Es increíble», comentó uno llamado Flavio. «¿Cómo puede alguien no temer a la muerte?
¿Cómo logra conservar la tranquilidad, sabiendo que su final está cerca? Dicen que los cristianos creen en una vida después de esta. Un reino de paz, respondió su compañero con incertidumbre. ¿Y si no están equivocados? ¿Y si realmente existe algo más allá de este mundo? Ambos guardaron silencio, incapaces de encontrar una respuesta. La fe de Sebastián empezaba a sembrar dudas incluso en quienes habían sido asignados para vigilarlo. Dentro de la celda, Sebastián elevaba sus oraciones. No pedía ser liberado ni suplicaba por salvar su vida, sino por la fortaleza necesaria para afrontar su destino con dignidad. De repente, la puerta chirrió y se abrió de golpe. Un centurión entró acompañado por un grupo de arqueros. «Ha llegado el momento», dijo con frialdad. «Que los dioses sean testigos de tu castigo». Sebastián fue llevado hasta un claro fuera de la ciudad, donde los verdugos habían preparado todo para la ejecución. Allí, rodeado por altos pinos, esperaban los arqueros que cumplirían la sentencia. Lo ataron a un tronco con gruesas cuerdas, dejando su torso descubierto al viento helado. Uno de los soldados, Marco, que había combatido a su lado en campañas anteriores, se acercó con el arco en mano, pero sus ojos reflejaban duda. «No quiero hacerlo, Sebastián», murmuró con voz quebrada. «Fuiste un líder honorable, un hombre íntegro». Sebastián le devolvió la mirada con ternura. «Cumple con tu deber, Marco. Pero no olvides esto, hoy no muero yo. Mi espíritu perdurará, y mi sacrificio tendrá un propósito». Se dieron las órdenes. Las flechas surcaron el aire como sombras mortales, atravesando la carne del mártir. Aunque el dolor lo invadía, Sebastián no soltó ni un solo grito. Su cuerpo quedó bañado en sangre, lleno de heridas, mientras los soldados lo dejaban allí, convencidos de que había muerto. Pero no era así. Una mujer cristiana llamada Irene, viuda de un mártir ejecutado tiempo atrás, pasó por el lugar y encontró su cuerpo tendido. Se acercó con cautela. Al palpar su cuello, percibió un débil latido. «Está vivo», susurró, incrédula. Con la ayuda de su criada, lo trasladó a su casa y lo cuidó en secreto durante varios días. Irene limpió sus heridas, aplicó ungüentos y elevó oraciones por su recuperación. Contra todo pronóstico, Sebastián sanó. Sin embargo, su misión aún no había concluido. Al recobrar fuerzas, en lugar de escapar, tomó una decisión que definiría su destino final. Enfrentaría al emperador en persona. Así lo hizo. Un día, mientras Diocleciano recorría los patios de su palacio, rodeado de sus guardias, una voz firme resonó. «Diocleciano». El emperador se detuvo de golpe. Su rostro se llenó de sorpresa y furia. Delante de él, erguido y con cicatrices que marcaban su cuerpo, pero con una postura firme y decidida, estaba Sebastián. «¡Tú!», exclamó Diocleciano, retrocediendo un paso. «Se te dio por muerto». Sebastián avanzó con resolución. «No puedes destruir la verdad, emperador. No lograrás silenciar la fe con violencia. Vengo a decirte que el reino de Cristo es más fuerte que Roma, y que su amor supera cualquier espada». Los guardias desenfundaron sus armas, pero Diocleciano alzó la mano. Su rostro pálido se tensó por la ira. «Llévenselo. Asegúrense de que esta vez no se levante más». Por segunda vez fue llevado a su destino. Pero esta ocasión, su muerte sería definitiva. Lo condujeron al hipódromo de Roma y lo golpearon cruelmente con garrotes, hasta que su cuerpo ya no resistió más. Sin embargo, su espíritu nunca se quebrantó. En su último suspiro, pronunció una oración. «Señor, recibe mi alma y fortalece a tu pueblo». Con esas palabras, Sebastián dejó este mundo. No como un derrotado, sino como un vencedor. Lo que ni Diocleciano ni sus verdugos entendían era que la historia de Sebastián no acabaría con su muerte. Su nombre sería recordado por generaciones, su valentía inspiraría a muchos, y su imagen, atada y atravesada por flechas, se transformaría en un símbolo de fe y resistencia. El soldado de Dios había caído, pero su legado apenas comenzaba. Un legado que desafió el tiempo. Jamás Roma había sido testigo de algo tan insólito. Un hombre sentenciado a morir,
atravesado por flechas y dado por muerto, había vuelto a levantarse, impulsado por una voluntad que parecía irrompible. La historia de Sebastián, el guerrero de la fe, comenzaba a recorrer los rincones del imperio, susurrada entre creyentes y soldados por igual. En los pasillos de los cuarteles y en medio del bullicio de los mercados, corrían los rumores. Se dice que regresó de la muerte, comentaban algunos con incredulidad. Una viuda cristiana lo cuidó en secreto hasta que sanó, añadían otros. Y tuvo el valor de enfrentarse directamente al emperador, afirmaban, aún con asombro. Su destino final llegó con la furia de Diocleciano. Golpes despiadados lo arrebataron de este mundo. Pero ni siquiera su caída logró silenciar la fuerza de su relato. Una mujer cristiana llamada Lucina recuperó su cuerpo, arriesgando su propia vida para enterrarlo con honor en las entrañas de Roma. Allí, en las catacumbas ocultas bajo la ciudad, entre paredes marcadas por símbolos discretos y oraciones escondidas, comenzó a tomar forma el culto a Sebastián. Con el tiempo, su figura emergió de la oscuridad. Primero fue representado como un soldado firme, de armadura intacta y porte inquebrantable. Luego, como el mártir herido por flechas, símbolo de la fortaleza interior y de una fe que ni la muerte pudo romper. Mucho más tarde, cuando la peste negra sumió a Europa en una tragedia sin precedentes, su nombre cobró nuevo sentido. La desesperación empujó a los pueblos a buscar consuelo en lo divino. En ciudades como Florencia, Venecia o París, comenzaron a levantarse altares en su honor. La creencia se propagó. Si había soportado una lluvia de flechas, quizá también podía interceder ante la peste. Y algo curioso comenzó a notarse. En varios lugares donde se organizaban celebraciones en su memoria, los brotes parecían amainar. Él nos cuida, afirmaban con esperanza. Había resistido a la muerte una vez, y muchos creían que podría hacerlo de nuevo. Por ellos. Una figura que cruzó fronteras. Su reputación como defensor frente a la peste se propagó rápidamente por el continente europeo. Su imagen empezó a ocupar un lugar importante en templos y residencias nobles, plasmada una y otra vez en obras de arte. A menudo lo retrataban con rostro sereno, juvenil, incluso mientras su cuerpo aparecía atravesado por flechas. Era un recordatorio poderoso. Aunque el cuerpo sufra, el alma permanece firme. Pero esa veneración no se quedó en Europa. Con el paso de los siglos, su nombre atravesó océanos y alcanzó nuevas tierras. En América, varias ciudades nacieron bajo su advocación. En Brasil, Río de Janeiro fue consagrada a su cuidado, y su imagen aún ocupa un lugar central en la vida espiritual de la ciudad. En España, su recuerdo se mantiene vivo en numerosas festividades que se celebran año tras año, como en Palma de Mallorca o San Sebastián de los Reyes, donde la gente recorre las calles portando antorchas, como símbolo de una fe que no se extingue. Más allá de lo espiritual, su figura también se asoció con la fuerza física. Fue reconocido como protector de soldados y deportistas, pues se decía que su aguante era extraordinario, no solo en el combate, sino en la vida misma. Por eso, su imagen comenzó a verse en gimnasios, cuarteles y eventos atléticos. Para muchos, representaba la fuerza que no se quiebra, la resistencia que no cede ante la adversidad. Así, la historia de San Sebastián no dejó de expandirse, tocando distintas culturas, épocas y personas. Su imagen continúa presente, ya sea en templos antiguos o en celebraciones modernas. Su historia aún se narra como inspiración para quienes enfrentan pruebas duras o buscan perseverar. Porque San Sebastián fue mucho más que un mártir. Fue un luchador movido por la fe, un emblema de resistencia interior, una muestra de que la convicción profunda no puede ser apagada ni siquiera por la muerte. Y así, generación tras generación, su memoria sigue viva. San Sebastián en los tiempos modernos. Las campanas de la basílica que lleva su nombre en Roma aún suenan con solemnidad. Entre sus muros, la historia de mártires y santos sigue respirándose en cada rincón. Aunque los siglos hayan pasado, el recuerdo de San Sebastián sigue siendo fuerte entre creyentes y también fuera del ámbito religioso. Su influencia se ha filtrado en la cultura, el arte y la identidad de distintos pueblos. Desde los días del Renacimiento,
Su imagen ha sido una de las más reproducidas en el arte sacro. La figura atlética de un joven atado a un tronco, con flechas clavadas en su cuerpo pero con una expresión de paz en el rostro, se volvió icónica. Artistas como Botticelli, El Greco o Rubens lo inmortalizaron en sus lienzos. Con el tiempo, su representación se transformó en un símbolo de coraje espiritual y de superación del sufrimiento. Pero su figura no se limitó a las paredes de los museos. En los siglos recientes, San Sebastián comenzó a aparecer en nuevos lenguajes, el cine, la literatura, incluso el diseño y la moda. Para algunos, representa la resistencia frente a la opresión. Para otros, es una imagen de belleza incorruptible. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que su presencia continúa generando interés y admiración en distintas partes del mundo. Cada año, su memoria es celebrada con fervor en numerosos rincones. En San Sebastián de los Reyes, enero se viste de fiesta con encierros y procesiones. En Río de Janeiro, miles se reúnen en templos para rendirle homenaje. En Filipinas, su imagen es llevada por las calles bajo lluvias de pétalos. Y en pequeños pueblos italianos, se encienden velas en su honor cuando el invierno cubre de silencio las noches. Un símbolo que no se desvanece. Lo más sorprendente es que su historia sigue viva. Se transmite en casas, escuelas, templos, e incluso en charlas cotidianas entre quienes buscan inspiración en su fortaleza. Más allá de la religiosidad, San Sebastián ha sido considerado guía espiritual por soldados y deportistas. Su capacidad para soportar el dolor, mantenerse firme ante la adversidad y no perder el valor lo han convertido en figura ejemplar para quienes enfrentan pruebas tanto físicas como emocionales. Carlos, un joven que entrena para correr su primera maratón, lo expresa con sencillez. Antes de competir, siempre lo tengo en mente. Si él pudo aguantar tanto, yo también puedo con lo mío. En numerosos destacamentos militares alrededor del mundo, su imagen se encuentra entre las pertenencias de los soldados. Se cuentan historias de combatientes que llevaban medallas con su figura, convencidos de que eso les traería protección en medio del conflicto. Pero su alcance no se limita a la devoción religiosa. San Sebastián ha despertado interés incluso en quienes no lo consideran un santo. Su figura ha cruzado al terreno de la literatura, la poesía y las artes visuales modernas. Algunos lo ven como una representación de la fuerza espiritual ante el dolor, otros, como una imagen estética que encierra belleza en medio de la tragedia. Varias novelas se han inspirado en su vida, algunas reinventándola desde la ficción, otras explorando su impacto cultural. También ha sido protagonista en películas que abordan temas como el sacrificio y la resistencia del espíritu. Incluso la moda y la fotografía contemporánea lo han incluido como referencia simbólica. Su presencia continúa siendo poderosa. En una pequeña iglesia romana, una anciana enciende una vela ante su imagen. Murmura palabras suaves mientras observa la figura del mártir. A unos pasos, un grupo de visitantes observa con atención. ¿Quién es él?, pregunta uno. El sacerdote, que pasaba por allí, se acerca con una sonrisa y responde. Ese es San Sebastián, un hombre que desafió al mayor imperio de su tiempo por algo en lo que creía profundamente. Un soldado que no temió a la muerte, porque su fe lo sostenía. Los turistas lo escuchan en silencio. Algunos buscan su historia en sus teléfonos. Otros simplemente se quedan pensando. Porque aunque las épocas cambien, aunque los imperios se derrumben y las costumbres se transformen, el mensaje de San Sebastián sigue tocando a quienes lo conocen. La verdadera fortaleza no radica en el cuerpo ni en el poder, sino en una convicción que no se deja vencer, incluso en los momentos más oscuros. Y así, su presencia sigue viva, en cada historia compartida, en cada imagen encendida por una llama, en cada acto de fe nacido en el silencio. Los milagros y la fe inquebrantable. Las luces titilantes de las velas llenan la penumbra de una capilla en Río de Janeiro. Es el 20 de enero, fecha dedicada a San Sebastián, y decenas de fieles se reúnen en oración. Entre ellos, una mujer sostiene un rosario con las manos temblorosas. Se llama Mariana, y su testimonio se suma a las muchas historias de quienes aseguran haber experimentado algo extraordinario por su intercesión.
Los médicos no me daban ninguna posibilidad, dice en voz baja, mientras observa la figura del santo con emoción contenida. Mi diagnóstico era irreversible, pero recé. Le pedí otra oportunidad, y prometí que, si mejoraba, dedicaría mi vida a ayudar a otros. A Mariana le habían detectado una enfermedad rara del sistema nervioso. En Sao Paulo le dijeron que su tiempo era limitado. Fue entonces cuando su madre, seguidora ferviente de San Sebastián, la llevó a una iglesia donde comenzaron una novena en su honor. Lo inesperado ocurrió. En cuestión de días, los síntomas comenzaron a desvanecerse. Cuando regresó al hospital, los médicos no supieron cómo explicar lo ocurrido. No encontraron rastro alguno de la enfermedad. Y no es la única. En Filipinas, una familia relata cómo su casa permaneció en pie después de un tifón que arrasó con todo a su alrededor. Habían colocado una imagen del santo en la entrada y oraron sin descanso, confiando en su protección. La devoción a San Sebastián se extiende por todo el mundo. En muchos lugares, su nombre representa consuelo, defensa y perseverancia. En Brasil, su figura es profundamente respetada, especialmente en Río de Janeiro, donde es considerado protector de la ciudad. Cada año, su imagen recorre las calles durante multitudinarias procesiones, mientras los creyentes buscan alivio frente a la violencia, la pobreza o las enfermedades. Desde las catedrales más majestuosas hasta las comunidades más humildes, su rostro se mantiene como símbolo de esperanza. En España, su presencia está profundamente arraigada. Localidades como Palma de Mallorca o San Sebastián de los Reyes celebran con entusiasmo sus fiestas patronales. En el País Vasco, una ciudad entera lleva su nombre y lo honra como parte de su identidad histórica y cultural. En Italia, país donde enfrentó el martirio, sigue siendo una figura muy cercana al corazón del pueblo. La Basílica de San Sebastián en Roma recibe visitas constantes, y en ciudades como Milán o Venecia se celebran misas especiales en su memoria. Durante los tiempos oscuros de la peste, su nombre fue invocado por comunidades enteras, y aún hoy se recurre a él en momentos de crisis. En Filipinas, la fe en San Sebastián es tan fuerte que su nombre está grabado en calles, parroquias e incluso municipios. En Manila, se erige la Basílica de San Sebastián, única iglesia neogótica de acero en Asia. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, el templo permaneció intacto, un hecho que muchos consideran un milagro atribuido a su protección. Un mártir que cruzó fronteras. Durante la Edad Media, en Francia, su figura comenzó a recibir una profunda veneración, especialmente cuando las ciudades lo invocaban como escudo contra las epidemias. Su imagen fue colocada en numerosas iglesias y catedrales, con particular devoción en regiones como Borgoña y Provenza. En Portugal, muchas parroquias llevan su nombre, y su festividad se celebra con procesiones en ciudades como Lisboa y Oporto. Su representación, inconfundible por el cuerpo traspasado por flechas, se convirtió en emblema de valentía y fortaleza interior. En una pequeña iglesia de Nápoles, el padre Lorenzo se encuentra con un hombre destrozado por la angustia. «Mi hijo está en coma», le dice. «Los médicos ya no tienen esperanzas». El sacerdote, en silencio, toma una pequeña reliquia de San Sebastián y la coloca en las manos del hombre. «Pide con confianza», murmura. «Sebastián desafió la muerte una vez. Si es su voluntad, él puede escuchar tu súplica». Aquella noche, el padre angustiado coloca una estampa del santo junto a la cama de su hijo. Horas más tarde, algo cambia. El joven comienza a reaccionar. En cuestión de días, despierta. Para los médicos, no hay explicación científica. Para su padre, no hay duda. Fue una intervención que va más allá de lo comprensible. Este tipo de relatos no son aislados. A lo largo del tiempo y en diferentes culturas, personas aseguran haber experimentado lo extraordinario. Curaciones inesperadas, salvaciones en medio del peligro, consuelo en momentos donde todo parecía perdido. Más allá del martirio, datos y símbolos. Con el paso de los siglos, han surgido aspectos poco conocidos sobre su historia. Aunque fue ejecutado con flechas, es considerado patrono de los arqueros y soldados, una ironía que no ha pasado desapercibida.
Algunos escritos antiguos aseguran que su cuerpo, tras la muerte, se conservó en un estado sorprendente, lo que alimentó aún más su culto en los primeros tiempos del cristianismo. Su figura también ha sido adoptada en la cultura LGBTI como representación de resistencia y dignidad frente al sufrimiento, y ha sido reinterpretada por artistas y escritores como símbolo de belleza trágica y renacimiento. Su celebración es una de las más antiguas del calendario cristiano. Desde el siglo IV se recuerda su vida con ritos, misas y procesiones en distintas regiones del mundo. Hoy, su imagen puede encontrarse en hospitales, campos de batalla, escenarios deportivos y hogares humildes. Su historia ha superado las barreras del tiempo, manteniéndose como símbolo de perseverancia. San Sebastián no fue únicamente un mártir, tampoco solo un soldado. Fue, y sigue siendo, una representación viva de la resistencia, de la fe que no se doblega, de esa fuerza invisible que guía incluso cuando todo parece derrumbarse. Una historia que no se apaga. San Sebastián no es solo una figura esculpida en mármol o retratada en pinturas antiguas. Su historia sigue latiendo con fuerza, sobre todo en quienes luchan contra el dolor, la injusticia o el abandono. Desde sus primeros días en Narbona hasta su martirio en Roma, su vida fue dedicada a una causa más grande que él mismo: consolar a los perseguidos, levantar al caído, dar esperanza a los que vivían en la sombra de un imperio brutal. Su armadura no era lo que lo protegía. La fe fue su verdadero escudo. Y no fue el arma quien lo hizo fuerte, sino su capacidad de creer incluso en medio del sufrimiento. Lo que lo hace inmortal no es solo su valentía, sino el hecho de que, tras haber sido dado por muerto, volvió a levantarse. Ese renacer es lo que sigue inspirando. ¿Quién no ha sentido alguna vez que ya no hay salida? ¿Quién no ha sido herido por las flechas de la vida? El dolor, la pérdida, la desesperanza. San Sebastián nos recuerda que es posible levantarse, que incluso en la derrota aparente, puede haber una fuerza mayor que nos sostiene. Su nombre resuena aún en templos, hogares y corazones. Es recordado en tiempos de crisis y enfermedad, en momentos de dolor y búsqueda. No es una figura lejana ni un mártir olvidado. Su imagen acompaña silenciosamente a quienes enfrentan sus propias batallas, recordándoles que la verdadera fuerza no se mide en músculos ni en armas, sino en el alma que no se rinde. Cada sanación inexplicable, cada instante en que alguien elige seguir adelante cuando todo parece perdido,